Capítulo 7. Enzimas, actividad enzimática. Si todavía no has visto el video anterior, voy a dejarte una tarjetita arriba para que vayas a verlo. Estuvimos hablando del modelo llave-cerradura y del modelo de ajuste inducido. Hoy vamos a hablar sobre los factores de la actividad enzimática. Hay tres factores principales que están asociados con una reacción enzimática. Son el pH, la temperatura, la concentración de la enzima y la concentración del sustrato. Realmente esas condiciones, la de pH y temperatura, son esenciales para la actividad enzimática. La concentración de la enzima y la concentración del sustrato van a estar relacionadas más con la velocidad. Estas condiciones de pH y temperatura van a estar relacionadas con la apoenzima, o sea, la parte proteica de la enzima, que es la proteína globular que puede sufrir cambios a nivel de pH y a nivel de temperatura. Esos cambios pueden afectar su actividad enzimática para acelerarla, disminuirla o inactivarla. Todos esos factores los vamos a ver hoy. Todos sabemos que el pH es el potencial de hidrógeno, es el logaritmo negativo de la concentración de los hidrogeniones. La parte proteica de la enzima o la apoenzima está compuesta por aminoácidos, eso lo hablamos en videos anteriores. Tenemos nuestro grupo amino, nuestro carbono alfa, el grupo carboxilo, el hidrógeno y la cadena R. Los aminoácidos van a tener dos grupos ionizables, el grupo amino y el grupo carboxilo. Ese grupo amino y ese grupo carboxilo se van a disociar con diferentes pHs. Eso lo estuvimos hablando en videos anteriores. Si todavía no has visto el video de titulación, voy a dejarte una tarjetita arriba para que vayas a verlo. Y es básicamente, esto es una captura de pantalla de donde lo expliqué, de cómo es un pH ácido, cómo es un pH neutro, cómo es un pH básico y cómo estos elementos, que son los grupos ionizables de los aminoácidos, se van a modificar en estos diferentes pHs. Vea ese video para que puedas entender esto con más claridad. El hecho es que estos grupos se van a disociar con el pH en el que se encuentren, por lo que una enzima va a tener que tener un pH determinado para que pueda cumplir su función catalítica. Voy a poner un ejemplo pequeño. Este es el aminoácido aspartato. Supongamos que el aminoácido aspartato es parte del sitio activo de una enzima y es parte de uno de los aminoácidos catalíticos. Supongamos que la función de este elemento es captar un hidrógeno del sustrato y esa es simplemente la reacción. El sustrato ingresa al sitio activo, le da un hidrógeno que acepta este aspartato a nivel del grupo carboxilo. Así el sustrato es transformado en producto, sale de la reacción y allí termina. ¿Qué sucede si este grupo carboxilo tiene un hidrógeno? Porque hay una modificación de pH que lo hace captar, por ejemplo un pH ácido, lo hace captar un hidrógeno. Cuando el sustrato ingrese, le va a entregar el hidrógeno ¿a quién? Si este grupo está disociado. A eso me refiero con la inactivación de las enzimas por medio del pH. Las enzimas son extremadamente sensibles a los cambios de pH. Un cambio muy pequeño puede inactivar a la enzima y si son cambios muy grandes puede desnaturalizar la proteína. Como dije anteriormente, las enzimas son muy sensibles a cambios de pH. Esto va a depender del pK de la enzima y del sustrato. Se puede desnaturalizar la enzima si el cambio de pH es muy grande y este va a afectar a aquellos grupos que sean ácidos o básicos del sitio activo. Por esto, todas las enzimas tienen algo llamado pH óptimo. El pH óptimo es el pH al que la reacción puede suceder. Es el pH al que se alcanza una velocidad máxima y es el que permite que la reacción suceda. Este pH suele ser de 5 hasta 9, pero no existe un número determinado como por ejemplo en la temperatura, que hay un número determinado. La temperatura óptima es tal. Aquí no. Aquí el pH puede variar dependiendo de la ubicación en donde se encuentren. En videos anteriores estuvimos hablando de que las enzimas podían encontrarse intracelular o extracelular. Aquellas enzimas intracelulares son las que obviamente están en el citoplasma, las extracelulares están en el sistema digestivo. Como el sistema digestivo es tan grande, sus diferentes locaciones tienen diferentes tipos de pH. El pH de la boca se supone que es ligeramente alcalino, por lo que las amilasas tienen un pH óptimo distinto al de las peptidasas en el estómago. El estómago es ácido, por lo que su pH óptimo va a ser completamente diferente al del intestino delgado, que es un pH básico en el que, por ejemplo, enzimas como oligosacaridasas intestinales van a tener un pH óptimo muchísimo más alto. Entonces no existe un valor de pH óptimo ideal. Por ejemplo, en esta gráfica nos explica, tenemos este eje que es la velocidad de la reacción, obviamente mientras más alto suba, más velocidad alcanzó, y aquí tenemos la escala de pH, aquí dice efecto del pH, pero esto es una escala de pH, se supone que aquí va en 9, debería terminar en 14. Este tipo de gráfica se llama de campana, esto es una campana, y podemos ver que a pH 5, fíjate que la reacción no sucede, a medida que el pH va subiendo, se va acercando a 7, la reacción va alcanzando su punto máximo. Cuando pasa de 7, ponte que aquí sea 7.5, 7.8, es cuando alcanza la velocidad máxima. Este es el pH óptimo. Antes de esto, la reacción no va a suceder. Después de esto, la reacción tampoco sucede. Fíjate que en 9 ni siquiera ya sucede. Pero en este punto, que pudiera ser fácilmente 7.8, es en donde la campana toca su punto máximo. Esta es la velocidad máxima, por ende este es el pH óptimo de la reacción. Por lo que el aumento o la disminución del pH en relación al pH óptimo va a provocar una disminución de la velocidad de la reacción. Estos son unos ejemplos de algunas enzimas y sus pH óptimos. La pepsina tiene pH 1.5, obviamente está en el estómago. La tripsina se encuentra en el intestino delgado. La catalasa es una oxidorreductasa,
se puede encontrar en la sangre, se puede encontrar en el tejido. La arginasa se encuentra en el citoplasma y su pH es de 9.7, ya que hace el ciclo de la urea. La fumarasa tiene pH óptimo 7.8, está en el espacio citosólico de la mitocondria porque forma parte del ciclo de Krebs. Y la ribonucleasa, pH óptimo 7.8, obviamente está en el citoplasma. La temperatura es una característica diferente. La temperatura tiene la capacidad de aumentar la energía cinética. Aumentar la energía cinética quiere decir que logra aumentar la entropía. La entropía es el grado de desorden molecular. Por lo tanto, el acelerar las moléculas, es hacer que las moléculas se muevan, hace que se aumente la velocidad de la reacción. Por lo que el aumento de la temperatura va a causar la aceleración de la reacción. Si la temperatura aumentara por encima de lo normal, que lo normal es 37 grados centígrados, que por eso es que la temperatura del cuerpo debería ser 37 grados, por debajo de 37 grados las reacciones enzimáticas van a suceder más lento, mientras que por encima de 37 grados va a acelerar la velocidad de la reacción, irónicamente, porque aumenta la entropía, aumenta el desorden molecular. Sin embargo, si la temperatura aumenta todavía más, por ejemplo 40 centígrados, 41 centígrados, ¿qué va a suceder con la apoenzima? Con la parte proteica de la enzima se va a desnaturalizar con el calor. No va a haber enzimas, todos los metabolismos se van a parar, y por esto es que las personas con fiebres muy altas convulsionan, sobre todo los niños son más propensos a esto, tienden a convulsionar porque todas las enzimas se desnaturalizan y el metabolismo se paraliza. Hay dos tipos de desnaturalizaciones, como he dicho anteriormente: desnaturalización irreversible y desnaturalización reversible. La desnaturalización irreversible es aquella en donde se rompen los enlaces peptídicos que forman la estructura primaria. Si todavía no has visto los niveles de conformación de las proteínas, voy a dejarte una tarjetita arriba para que vayas a verlo. Aquí está la captura para que vayas a ver el video. Vas a encontrar la tarjetita acá arriba. La desnaturalización reversible es aquella en la que se rompen los enlaces que estabilizan la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria. Si yo rompo cualquiera de esas estructuras, no importa, yo las puedo volver a formar. Sin embargo, si yo rompo la estructura primaria de las proteínas, que es el enlace peptídico, yo pierdo la proteína. Recuerden que existe algo llamado conformación nativa, y es que la secuencia de los aminoácidos es la que compone la proteína. Si rompo esos enlaces, yo ya no lo puedo volver a formar nuevamente. Entonces, como resumen, la temperatura óptima hace que las reacciones sucedan perfectamente. Si aumenta un poquito, 38, 39, eso acelera las velocidades de las reacciones. Si llega a 40, 41, ya hay riesgo de desnaturalización irreversible. Si por el contrario la temperatura es baja, 36, 35, la velocidad de la reacción va a disminuir. O sea, la reacción enzimática va a ser más lenta. Ya 35, 34, 33 ya no hay actividad enzimática. La temperatura óptima de las enzimas oscila entre 36 y 37 grados centígrados, y aquí vemos una gráfica que lo explica fácilmente. Tenemos la velocidad de la reacción, esta también es una gráfica de campana. Aquí tenemos la temperatura, lástima que no está en centígrados, o pudiera ser en Kelvin o en Fahrenheit, cualquiera. A medida que vaya subiendo esta temperatura, entonces la campana va subiendo. Cuando la campana alcanza su punto máximo, es la velocidad máxima la que alcanzó, y este punto sería la temperatura óptima. Esto debería ser más o menos como 37 grados centígrados en este punto. Fíjate que esta gráfica es mucho más específica, por eso la busqué, porque esta gráfica dice que, mira, menos 10, va subiendo, 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 subiendo. Cuando llego a este punto, fíjate que este punto que está acá es prácticamente 39, no es 37, sino que ya viene siendo prácticamente al lado del 40. Ya de 40 en adelante, dice aquí claramente, la enzima se comienza a desnaturalizar. Este punto es el punto óptimo. Por debajo de la temperatura óptima se pierde la actividad. Por encima, entonces, la proteína se desnaturaliza. Eso no le sucede al cofactor porque el cofactor no es de origen proteico y es termoestable. En cuanto a la concentración de la enzima y a la concentración del sustrato, a pesar de que son dos cosas y están relacionados con la velocidad de la reacción, como mencioné anteriormente, es algo más de lógica y es algo más de cantidades. Por ejemplo, yo tengo 6 enzimas del lado izquierdo, que serían esos cuadraditos rojos, y tengo 6 sustratos, que serían los barriles morados. Entonces, ¿cuánto tiempo creen ustedes que le va a tomar a esas 6 enzimas convertir esos 6 sustratos en producto? Bueno, obviamente eso le va a tomar una unidad de tiempo. ¿Cuánto es la unidad de tiempo? Ponle el número que tú quieras, 1 minuto, 30 segundos, 12 segundos, lo que tú quieras. Va a tomar una unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque cada una de las enzimas va a actuar sobre el sustrato y lo va a transformar en producto, y el tiempo que se tarde es el tiempo que se tardó. Ponte que sean 12 segundos. Hay equivalencia porque hay la misma cantidad de enzimas que de sustrato. Ahora, si por el contrario hay 6 enzimas pero hay 2 sustratos, obviamente se va a transformar más rápido porque incluso me van a sobrar 4 enzimas. Con solo 2 enzimas yo transformo ese sustrato en producto. Se haría más rápido todavía que en el primer caso. En el primer caso tendría que esperar que haya 6 reacciones enzimáticas, en este solo serían 2. Y puede pasar lo opuesto. Puede pasar que yo tenga solo una enzima y que tenga 6 sustratos. ¿Cuántas unidades de tiempo creen ustedes que tomaría transformar esos sustratos en producto? Pues sería 6, porque esta enzima tendría que venir a actuar sobre este sustrato, transformarlo en producto, y luego sobre este transformarlo en producto, luego sobre este, y así sobre todo. Entonces le tomaría 6 veces el tiempo para realizar la conversión de sustrato a producto. A esto
se refiere a la concentración de la enzima y la concentración del sustrato. Bien, muchas gracias por ver este video. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Visita mi página web bioquimicadepastor.com. No olvides seguirme en mi red social Bioquímica de Pastor. Yo soy el profesor Pastor Colmenares. Muchas gracias por ver este video. Dale like, comparte y suscríbete.